Vamos a grabar, vamos a compartir pantalla a partir de este momento para tornar todo un poco más visual. El chat está bloqueado para que yo no, si no pierdo el hilo, la clase es un poquito larga, no quiero perder el hilo. Al final de cuando yo termine de realizar la presentación, activamos el chat y ahí pueden preguntarme lo que ustedes quieran. Bueno, procedemos a compartir pantalla. Antes que nada, el material yo lo voy a dejar a disposición de la Secretaría Académica del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. De todas formas, tienen un montón de contenido gratuito de libre acceso en el sitio web del IAPI, iadpi.com.ar. Aclarado eso, pasamos a la disertación. El abogado litigante frente a la prueba pericial, al medio de prueba, la prueba pericial, y en específico a la informática. Alguna especie de nota de responsabilidad que quiero dejar en claro acá. Yo me voy a basar para dictar este contenido en base a, para la redundancia, a mi experiencia, ¿no? En base a mi experiencia litigando. Eh, Ustedes pueden llegar a no coincidir en lo que yo voy a comentar acá. Capaz alguno tiene una forma particular de actuar y ya ha solicitado pericias informáticas, ha tenido que impugnar dictámenes o lo que fuere. Pero bueno, acá es como que yo les voy a comentar cómo actúo y cómo actuaba yo cuando tenía que pedir una prueba de pericia informática ante la impugnación o desconocimiento de un documento electrónico. ¿Está bien? Bueno, conceptos. ¿Qué es la prueba electrónica? Toda aquella prueba cimentada en la información o datos con valor probatorio que se encuentran insertos dentro de un dispositivo electrónico que se encuentra dentro del dispositivo electrónico o que hubiera sido transmitida por un medio afín a través del cual se adquiere conocimiento sobre la ocurrencia de hechos que las partes hayan afirmado como fundamento de sus derechos o cuestionados, que bien puedan ser invocados en el marco de un proceso judicial cuando se origina un conflicto. Y ya hicimos una charla hace poquito acá en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora donde hablamos de actualidad en incorporación de prueba electrónica. Entonces, y vamos a repasar algunos puntos muy brevemente. La prueba que incorpora el abogado litigante va a ser analizada, por supuesto, por el especialista informático, ahí está la conexión, y también va a ser de alguna forma confrontada con la propia extracción del documento electrónico que haga el especialista. ¿Está bien? Yo siempre intento fomentar la preconstitución de prueba, intento fomentar la instrucción civil, lo que vamos a ver ahora, que el abogado se anime a investigar, que se anime a incorporar el documento electrónico, que no dependa únicamente de la extracción que puede hacer el especialista informático desde ya, sino que lo ayude, lo ayude en su tarea de emitir ese futuro dictamen, ¿no? Y algo que siempre me gusta dejar en claro es que el abogado puede incorporar prueba electrónica, pero el abogado no puede analizarla. También la tarea del análisis forense de la prueba electrónica o de la evidencia digital en la rama penal siempre va a caer en cabeza del especialista informático. ¿Está bien? Nosotros lo que hacemos es proporcionarle un caudal probatorio óptimo al especialista para que él luego pueda emitir un dictamen eficaz que permita dilucidar la cuestión a que ha traído el conflicto. ¿Y qué es la instrucción civil? Bueno, Falcón la ha definido como, Falcón ha establecido que la instrucción civil, a diferencia de lo que es el campo pura y netamente penal, es la base fundamental para dar el inicio al proceso acción que se ejecuta mayormente de forma prejudicial y privada. Perdón, se está activando algunos micrófonos, así que voy a... iniciar a todos. No, listo, perfecto. Pero que se ejecuta mayormente de forma prejudicial y privada. Acá estamos actuando fuera del campo del juicio. ¿Está bien? Estamos en la etapa prejudicial, cuando nosotros preconstituimos prueba, cuando nosotros descargamos un encabezado de un correo electrónico para incorporar el proceso, o exportamos un chat generado por la plataforma WhatsApp, o cuando exportamos una serie de publicaciones realizadas en la plataforma Facebook o el código HTML de un sitio web, etc. Estamos siempre actuando fuera de la órbita del litigio, o sea, no estamos dentro, ya no se inició, todavía aún no se ha iniciado el pleito, sino que estamos reconstituyendo prueba de una manera perjudicial.
De modo que al comienzo la información se logra con el cliente cuando éste llega al estudio, ¿no? Cuando el cliente llega al estudio nos comenta lo que le sucede y nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué pruebas tiene usted del caso? Y él nos dice, bueno, yo intercambié mensajes con mi empleador, o tengo este correo electrónico, tengo este mensaje de WhatsApp, la publicación está subida al sitio tal, el video está subido al sitio tal. Nosotros hacemos esa indagación para luego ver cómo trabajamos la prueba electrónica, en el caso, por supuesto, que la haya. La mayoría de los casos hoy por hoy, precisamente, la trae. Entonces, las fuentes pueden llegarnos aportadas por el propio cliente, pero en muchos casos, como bien sostiene Falcón, que esto es lo aconsejable, debemos salir a buscarlas, ¿no? Es que el abogado investiga y luego concurre al proceso civil a efectuar afirmaciones sobre lo que ha investigado. Entonces, el abogado litigante puede consultar registros, puede consultar bases de datos, muchas subidas a plataformas online de ella, puede preconstituir junto con la parte elementos probatorios sin la necesaria intervención de un notario. Siempre me gusta dejar bien en claro esta temática. Hay veces que uno representa a un cliente que tiene los emolumentos necesarios para abonar un acta notarial correctamente confeccionada, el escribano en conjunto con el especialista informático. Hay muchas veces que no los tiene. Y en el caso de que no los tengas, no es que tenemos que descartar la fuente probatoria, no, de todas formas la podemos incorporar al proceso. Nosotros podemos preconstituir prueba siempre en conjunto con la parte, ¿no? Desde ya. Realizamos la instrucción y también preconstituimos prueba, refiriéndonos a aquellas que son preparadas con anterioridad al pleito, al juicio. Y volvamos sobre esta tarea preconstitutiva. ¿Por qué? Porque cuando yo incorporo ese documento electrónico, que es el chat de WhatsApp, o el encabezado del correo electrónico, o el código HTML exportado al sitio web, o el video en YouTube, o las publicaciones subidas a las redes sociales, etc., estamos más que nada hablando de prueba documental. Siempre el medio de prueba para incorporarlo será prueba documental. Por más que luego utilicemos todos los otros medios de prueba que me da la normativa RIFAI. Cuando nosotros preconstituimos prueba, estamos realizando la constatación de la documentación existente en poder de la parte. Ese chat de WhatsApp es documentación, es una prueba documental que se encuentra en poder de la parte, el equivalente a aquel contrato que suscribieron las partes de locación, o lo que fuera, cuando el cliente nos trae en el mundo físico el soporte de papel. Bueno, acá es lo mismo, acá tenemos un documento electrónico, en consonancia con lo que establece la ley de firma digital y el artículo 286 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos un documento electrónico que es un instrumento, que es prueba documental. Y por supuesto también tenemos otros elementos que constituyen el caudal probatorio de ese futuro pleito. No solamente vamos a tener prueba electrónica, la prueba electrónica no va a ser la única fuente probatoria, vamos a también tener fuentes de otra índole, como bien puede ser del mundo físico. La preconstitución de prueba es la metodología primaria de materialización probatoria con la que nosotros laboramos a diario. Cuando se efectúa el intercambio telegráfico en materia laboral, cuando se remite una carta de documento, cuando se obtiene fotos de un automotor accidentado, bueno, ahí estamos preconstituyendo prueba. Y repito, aquí estamos englobando a todas aquellas fuentes que en cierta medida fueron creadas por las partes, es decir, que no está todavía la intervención del juez que dicta una cautelar, que dicta una medida de prueba anticipada, todavía el juez no empezó a actuar. Ya sea el momento del negocio, el hecho jurídico relevante, por ejemplo, un contrato, como bien cité con anterioridad, un acta de constatación, si es que yo recurro a un notario, digamos que tradicionalmente cuando en la universidad nos preguntaban cómo preconstituimos prueba o qué es una prueba preconstituida, bueno, siempre nos venía el ejemplo del acta notarial, ¿no? Pero el acta notarial no es la única metodología de preconstitución de prueba. Hay otras que no necesariamente requieren la participación de un notario. Por supuesto que si puedo abonar los costos y elaborar mi teoría del caso, mi estrategia procesal, me lleva a que necesariamente necesito un acta notarial, bueno, por supuesto desde ya les recomiendo que lo hagan, que la obtengan. Pero les quiero dejar en claro que no es como a veces se explica, como a veces se desarrolla en la materia, que si no interviene en la tarea preconstitutiva un notario, entonces esa prueba no va a valer absolutamente para nada. No, absolutamente no es así.
Tenemos terceros de confianza, ya acá en Loma de Zamora di un montón de clases y capacitaciones sobre cómo operan los terceros de confianza, y justamente cuando yo utilizo un tercero de confianza estoy también preconstituyendo prueba, un testigo virtual, etc. Entonces los letrados deben participar en la construcción de estos casos, cuando elaboramos, de estos actos, perdón, cuando elaboramos nuestra teoría del caso. A menos que nuestro cliente ya se haya tomado el trabajo de realizarlos, cosa que la verdad que no es algo que suceda muy a menudo, siempre tenemos que asistirlo en lo que es la tarea de exportar ese documento electrónico, por ejemplo. Y bueno, para cerrar este acápite, quien alega un hecho en juicio es porque, según el orden normal y corriente de las cosas, ya ha preconstituido prueba de su existencia, o al menos tiene la convicción de poder obtenerla sin dificultades. Lo que en materia de fuentes probatorias informáticas no es tarea para nada sencilla, sino que se presenta una serie de dificultades y previsiones técnicas que vamos a nombrar ahora de manera muy breve. Me gusta siempre invocar este enunciado de Eisner, que me parece que es muy aplicable a lo que es en la materia de prueba electrónica. Prueba documental electrónica, ya me he cansado de definir y de establecer cómo debe ser la valoración probatoria de documentos electrónicos suscriptos con la tecnología de firma electrónica. Hay muchos videos en YouTube, he dado un montón de clases, no solamente en Loma de Zamora, sino también en otros colegios, en universidades sobre el tema. Creo que ya es un tema bastante superado, pero bueno, repasemos aunque sea los conceptos mínimos, ¿no? ¿Qué es un documento digital? Bueno, Molina Quiroga lo define como aquel que es conservado en formato digital en la memoria central del ordenador o en las memorias de masa, y que no puede ser leído o conocido por el hombre, sino como consecuencia de un procedimiento que hace perceptible y conceptible el código de señas digitales. Es decir, nosotros interpretamos el documento electrónico, y el documento electrónico se vuelve perceptible para el ojo humano mediante el empleo del dispositivo, mediante la pantalla que ustedes están utilizando ahora para visualizar esta capacitación, mediante el computador, mediante el smartphone, mediante la tablet. ¿Está bien? Por citar algún ejemplo, bajado a tierra. Y tenemos que diferenciar entre lo que es el contenido del documento electrónico, la representación de los hechos que hayan acaecido en el mundo virtual, con el soporte documental, con el archivo, ¿no? Si es un chat de WhatsApp, va a estar en formato TXT. Si es un video subido a la plataforma de YouTube, que yo de alguna forma pude descargar, va a ser un archivo, un soporte MP4. Si yo exporto un audio de WhatsApp, también va a tener su propia metodología. Si yo exporto una imagen de WhatsApp, también va a tener su propio extensión de archivo, también va a tener su propia extensión. Bueno, una cosa es el contenido del documento electrónico y otra cosa es el soporte en el cual se erige ese contenido. Y este documento electrónico, como ya hemos también capacitado un montón de veces, puede ser acompañado del proceso como una prueba documental más, aunque para tal empresa necesariamente, por supuesto, debemos presentar el soporte que lo contenga, ya sea mediante el empleo de un CD o DVD no regrabable cerrando una sesión de grabación, como se enseñaba en una primera época en lo que hace a la incorporación de prueba electrónica, o bien, como hemos enseñado en todo el año pasado, a través de la implementación de sistemas privados de almacenamiento en la nube. Y repito lo mismo, y esto lo quiero repetir, y me gusta repetirlo y dejarlo bien asentado. El abogado litigante no efectúa ningún tipo de análisis técnico sobre la prueba electrónica, sobre la evidencia digital. Eso siempre va a quedar en cabeza del especialista informático designado en autos. ¿Está bien? Hemos explicado también oportunamente que para incorporar prueba electrónica hay que superar ciertas fases. Hay que superar ciertas fases en lo que hace la incorporación de prueba electrónica. Este video está cargado por el Colegio de Loma de Zamora en YouTube. Pueden entrar al canal y lo van a poder visualizar de forma completa, donde ahí fuimos a fondo sobre cómo son las fases de incorporación de prueba electrónica desde la mirada civilista, ¿no? Por supuesto, desde la mirada civilista. ¿Y por qué tenemos ciertas fases? Bueno, principalmente porque en sede penal existen los protocolos de cadena de custodia. Los protocolos de cadena de custodia, muchos son fundamentados en evidencia digital, establecen las pautas de cómo debe protegerse esa evidencia, de cómo debe incorporarse, de cómo debe manipularse. En sede civil no tenemos un protocolo de cadena de custodia, por más que hay ciertas instituciones que lo están intentando implementar. Aún al día de la fecha no lo hay, no hay oficializado un protocolo de cadena de custodia y de incorporación de prueba electrónica para la sede civil. Entonces tenemos que establecer algunas pautas
pautas también bajadas a tierra, ¿no? De posible cumplimiento, porque yo les digo, mira, para extraer un chat de WhatsApp tienen que adquirir un dispositivo informático que sale $2.000, porque, bueno, los peritos informáticos, por supuesto, ellos trabajan con elementos necesarios y que son de uso para su actividad, y que tienen sus propios costos. Si yo les traduzco eso y lo trato de hacer una analogía a lo que es la tarea de instrucción civil, preconstitución de prueba del abogado litigante, la verdad que no es algo, es algo que nosotros podamos afrontar livianamente, ¿no? Entonces yo hemos intentado a través de nuestras diversas publicaciones, cómo bajar a tierra este contenido de nuevo y poder darle algún tipo de intento de protocolo de cadena de custodia de incorporación de prueba electrónica al proceso civil por parte de los abogados litigantes, que, bueno, no necesariamente requiera llegar al punto de adquirir equipo forense. Carbone precisa que determinar la autoría, la autenticidad, garantizar la integridad, genuidad, autoría, autoría, autenticidad, integridad, ingenuidad, la trazabilidad y la licitud de cómo se obtiene el documento electrónico, del dato que se aportará al proceso, asegurar la estabilidad del mismo, impone imaginar nuevos procedimientos para su eficaz captación, debiéndose preconstituir prueba, la que luego se ofrece en el pleito. Y en la anterior jornada que hicimos aquí en Lomas, establecimos que habían ciertas fases, ¿no? La primera de esas fases es la fase de identificación, es decir, la descripción completa de toda la data, la metadata, en el cual sea originada ese documento electrónico. Por ejemplo, el número de email del dispositivo, el número de línea que se encuentra vinculado, el número de serie, el tipo, el modelo, la marca, bueno, a esos datos, ¿no? Lo que hace la fase de identificación, los datos descriptivos del documento electrónico, el tipo de extracción, el autor, el tamaño del archivo, darle un nombre, etc. Tenemos la fase de recolección, de recolección de cómo se obtiene el documento electrónico, la dividimos en dos. La captura audiovisual del procedimiento de cadena de custodia, que intentamos dar un ejemplo sobre cómo debe grabarse, ¿no? Grabar un video obteniendo y extrayendo el documento electrónico para que el día de mañana no sea algo fácilmente impugnable. En lo segundo, bueno, propiamente la etapa de recolección. Ustedes siempre recuerden que no se aplican las mismas herramientas para todas las fuentes probatorias de origen electrónico que hoy por hoy se utilizan masivamente en los procesos. En el caso de mensajería instantánea, se utiliza la funcionalidad nativa de la plataforma, como es el caso, se me viene hoy a la cabeza, hay otros, pero se me viene a la cabeza WhatsApp, para extraer el intercambio comunicacional. En el caso de los correos electrónicos, utilizo las funciones nativas también de las plataformas para descargar el encabezado y el cuerpo del mensaje del correo. En el caso de contenidos existentes en página web, se pueden exportar el código HTML, entre otras alternativas. Redes sociales, se pueden utilizar terceros de confianza, se pueden utilizar las funcionalidades propias de la plataforma para extraer en el historial de interacción ciertos puntos de ese historial. Por ejemplo, cuando, no sé, se realizó un comentario en una publicación, o se realizó, propiamente dicho, una publicación en un grupo de Facebook, etc. Es decir, dependiendo de la fuente probatoria, yo tengo una metodología propia de extracción. Está bien, no puedo utilizar la misma metodología que utilizo para mensajería instantánea que para la que debo emplear para los correos electrónicos. Esa era la segunda etapa, la segunda fase de recolección. Tercera fase, la fase de preservación. ¿Cómo yo protejo la prueba electrónica? ¿Cómo yo protejo ese documento electrónico que ingreso al proceso civil y que va a ser peritado después de un tiempo determinado, cuando se llegue a la etapa procesal oportuna? ¿Cómo mantengo a ese documento inmune? Que nadie pueda ingresar, que nadie pueda modificarlo, que nadie pueda alterarlo, que nadie pueda borrar. Bueno, también ahí hablamos del hash, de cómo opera este algoritmo, cadena alfanumérica hexadecimal, que viene a identificar de manera inequívoca el documento electrónico. Hablamos de las metodologías de incorporación, también en ese punto. Y por último, la fase de presentación, ¿no? O de resumen, donde nosotros aconsejamos que se efectúe un documento de texto, que se genere un documento de texto con toda la hoja de vida de la prueba electrónica, es decir, explicándole al especialista informático y también, por supuesto, consecuentemente al juez, qué es lo que hicimos para obtener el documento electrónico, cuáles son los datos propios de ese documento electrónico. Todo resumido, todo incorporado a un solo archivo
el cual aconsejamos que se denomine hoja de vida. De nuevo, toda esta temática fue motivo de una capacitación de casi 1 hora y media que dimos aquí en el colegio. Acá lo estoy resumiendo lo más que puedo para continuar con el tema que nos trae hoy acá. Pueden indagar este contenido en ese video que ya se encuentra subido en YouTube desde, si no me equivoco, creo que fue en abril-mayo que hicimos la capacitación. Bueno, y es muy importante recordar que la prueba electrónica siempre va a ser de carácter indicial. ¿Está bien? La prueba electrónica siempre es de carácter indiciario. Y esto no es que lo digo yo porque conozco la teoría general de la prueba. No, si esto se lo preguntan a un ingeniero, a un especialista técnico, a un especialista informático, le va a decir exactamente lo mismo. La prueba electrónica siempre va a ser de carácter indiciario. ¿Está bien? Estamos frente a un elemento probatorio de carácter indiciario y complejo, conforme requiere una producción conexa y acumulativa de prueba para verificar su autoría, integridad, licitud, trazabilidad y autenticidad. Con el objeto, desde ya, de procurar certeza, de procurar convicción en el juez. ¿Y qué es la prueba indiciaria? Es aquella que permite tener por acreditados determinados hechos en el marco de un proceso judicial sobre los cuales no existe una prueba directa, sino que a partir de considerar probados otros hechos conexos y acumulados se logra revestir de certeza al hecho principal que se intenta probar. Siempre me gusta mostrar en esta etapa de la capacitación y aconsejar, si es que a alguno le interesa indagar aún más sobre el tema, este libro, que se llama Manual de Informática Forense, es una colección, esta es la tercera parte de esa colección, elaborado por María Elena Darauje y por Luis Arellano González. Lo muestro en cámara muy brevemente. Esto es un libro de puro contenido técnico, de puro contenido forense. Bueno, y ustedes tengan la certeza que no solo es una posición jurídica el de sostener que la prueba electrónica es de carácter indiciario. No, también los especialistas informáticos, que bueno, imagínense que se escribió una obra al respecto, también sostienen lo mismo. La prueba electrónica es de carácter indicial y requiere una producción acumulada de elementos probatorios para procurar dar certeza al hecho principal, como puede ser, no sé, un tema de violencia, amenazas que se generaron por WhatsApp, o un distracto laboral que se generó por correo electrónico o por lo que fuera. Es decir, jamás va a ser una prueba directa, ¿está bien? Yo voy a tener que efectuar un esfuerzo probatorio mayor cuando estoy frente a prueba de origen electrónico, como no sucedería tanto en el mundo material, en el mundo papel. Y ahora sí, pasamos a la prueba pericial informática, ¿no? Hasta acá hemos visto que el abogado puede incorporar prueba electrónica, el abogado puede preconstituir prueba, ya sea con ayuda de un notario o no. Vimos que para poder llegar al punto de incorporación hay que cumplir con ciertas fases que a su vez están divididas en etapas, y todo esto que acabo de comentar, es para procurar una eficaz conexión, interacción con la tarea que luego va a realizar el especialista informático, porque sí, la prueba pericial informática es la madre de todos los medios de prueba, o sea, la prueba pericial es la madre de todas las pruebas en lo que hace la especificidad de la prueba electrónica. La prueba pericial informática es donde hoy por hoy necesariamente vamos a recaer, año 2021 aquí en Argentina, hoy por hoy necesariamente vamos a recaer, ya sea porque hubo un perito informático en la etapa previa, en la preconstitución de prueba, que interactuó con un escribano al generar un acta, o que hubo un consultor técnico de parte, si la jurisdicción así lo permite, o que bien se designó un tercero, se sorteó y se designó un tercero especialista informático para que intervenga en el pleito. En alguna etapa, y hoy por hoy todos los fallos que hay a la fecha son así, no conozco otro no conozco casos que se hayan alejado de esta concepción, en alguna etapa va a actuar, necesariamente sería a través del medio de prueba, ¿no? Pero bueno, en alguna etapa va a actuar el especialista informático. Necesariamente yo diría que lo ideal sería que sea mediante la prueba pericial informática. ¿Y qué es la prueba pericial? Según Kielmanovich,
es aquella mediante la cual un tercero designado por un tribunal, en razón de sus conocimientos científicos, artísticos o prácticos, ajenos al saber común y jurídico del magistrado, le informa acerca de hechos percibidos o deducidos, sus efectos y causas, y el juicio que los mismos le merecen, a objeto de que éste, sobre tales bases, pueda formar su convicción acerca de ellos. Y esto viene totalmente vinculado, cito el Código de Nación, a lo que establece el 457, ¿no? Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica, podríamos decir que ahí se engloba lo que es todo lo informático, especializada. Y como les adelante, la prueba pericial será el medio probatorio por excelencia para canalizar este caudal probatorio de origen electrónico al pleito. ¿Qué finalidad tiene la aportación de prueba electrónica mediante el informe pericial del informático, mediante la extracción forense que haga el especialista informático del documento electrónico? Bueno, establecer ante los ojos del juez, ante los ojos del jugador, de nuevo, todo lo que hace a los principios de admisibilidad de prueba electrónica. Siempre se desarrolló y siempre se enunció que son tres: autenticidad, integridad y licitud. Yo hoy por hoy en una obra que va a salir dentro de muy poquito tiempo, que ahora la voy a mostrar, fui un poco más allá y me alejé un poco de los tres principios en lo que es la triada de admisibilidad de prueba electrónica, los tres pilares, me alejé un poquito, incorporé dos más: autoría, autenticidad, licitud, trazabilidad e integridad. ¿Está bien? En vez de ser tres pilares, para mí hoy por hoy habría que ir ya para el lado de que son 5, a fin de que esa prueba electrónica revista un carácter positivo, que esa prueba electrónica pueda ser positivamente valorada luego por el juez. Y ya la jurisprudencia, pasemos un poco al análisis jurisprudencial, ha establecido oportunamente que el medio probatorio eficaz para la acreditación de contenidos en Internet es la prueba pericial. Fallo de la Cámara Nacional Comercial de la Sala E del año 2010, Frega contra Imbeloni sobre Ordinario. Bueno, hablamos del medio de prueba, la prueba pericial, vayamos a lo específico, la prueba pericial informática. Se configura cuando otros sujetos, que no son parte principal del litigio, y en virtud de tener amplios conocimientos en algún amplio probatorio, científico o material específico, en este caso, por supuesto, de la informática, son llamados por el juez a participar en condición de expertos para que con su experticia y conocimiento aclaren, opinen o respondan acerca de cualquier circunstancia que haya sido puesta bajo su análisis, como por ejemplo, la forma, el funcionamiento de un dispositivo, cómo opera una base de datos, si un documento electrónico se encuentra firmado electrónicamente, establecer de manera presunta la autoría de un intercambio comunicacional, etc. Y entra en acción el perito informático, ¿no? El perito informático, este perfil experto que posee la formación adecuada y que sigue una metodología científica en el momento de recabar y resguardar los datos que se encuentran en su investigación. Cuenta con los cimientos técnicos necesarios para interpretar la prueba, para poder individualizar data y metadata que tenga como fin dilucidar el marco conflictivo de ese caso en especial al que fue designado, siempre con objetividad e imparcialidad. Y es lo que siempre me preguntan, y esto lo quiero dejar bien también en claro acá. Gastón, yo tengo que pedir el sorteo de un analista de sistemas, tengo que pedir el sorteo de un ingeniero. ¿A quién recurro cuando tengo que analizar un intercambio comunicacional por WhatsApp o un correo electrónico? ¿A quién recurro? Bueno, si ustedes me preguntan, y seguramente esa pregunta la tenía pensado hacer en el chat, me juego la cabeza que es así, la verdad que sí, ¿por qué? Porque cada especialidad, no es lo mismo un licenciado, no es lo mismo un técnico, no es lo mismo un ingeniero en informática, no es lo mismo un analista de sistemas, un analista de redes. Cada especialidad tiene su propio grado de conocimiento, ¿no? Por más que a mí me ha tocado presenciar disertaciones de técnicos que no tienen grado universitario, sino que son técnicos de las Fuerzas Armadas, con un enorme conocimiento, incluso mayor que aquel que era ingeniero, que aquel que tenía un grado de universidad, tengo que reconocer que en el caudal de casos en los cuales me ha tocado litigar, sí, la verdad que no es lo mismo un ingeniero de sistemas que un analista en redes, un analista
un analista de sistemas o un técnico. Pero ¿qué pasa? Digamos que no tenemos acá en provincia de Buenos Aires, que, bueno, si hay alguien de otra jurisdicción, yo me remito acá, o en Nación, no es que tenemos un caudal de peritos inscriptos en el listado como para poder elegir, bueno, quiero un especialista en sonido para poder analizar si el intercambio de voz que se mandó por la plataforma de WhatsApp es efectivamente la parte contraria. La verdad que no lo tenemos. Hay algunas jurisdicciones dentro de esta misma provincia que no cuentan con especialistas informáticos. ¿A qué voy? A que en el mundo ideal tendríamos que poder optar ante las diversas especialidades conforme la fuente de prueba que yo estoy incorporando al proceso. Pero digamos que en la práctica no ocurre. Está bien, se sortea el perito informático y se sortea el perito informático si es que lo hay, y puede venir cualquier perito de cualquier especialidad al proceso. Eso quiere decir que si me toca un ingeniero en informática va a saber mucho más que un técnico o que un licenciado. Y bueno, por lógica propia, por lógica absoluta, en teoría, si la carrera dura 6 años, y bueno, sí, esa persona que estudió 6 años va a saber más de aquel que estudió 2, por ejemplo, ¿no? Pero en la práctica no es así. Yo he visto muy buenos dictámenes, y muchos en sede penal desde ya, de técnicos, excelentes dictámenes, y también he visto muy buenos dictámenes de ingenieros. ¿Está bien? Si yo me tengo que poner en duro, bueno, sí, el ingeniero tendría que saber más y yo pediría siempre por un ingeniero, que se designe un ingeniero. Pero la verdad que, de nuevo, he visto muy buenos dictámenes de técnicos. ¿Está bien? Es decir, que hoy por hoy la vara está media difusa. De nuevo, siempre hay que analizar el caso que uno tiene enfrente, cómo está incorporando la prueba electrónica. Digamos que para tener el conocimiento necesario de analizar, de realizar una extracción forense, una copia exacta de una base de datos y luego proceder a emitir un dictamen, para las personas, para los profesionales que se encuentran dentro de este mundo, digamos que pueden cumplirlo, ¿está bien? Yo creo que eso lo puede cumplir un técnico, eso lo puede cumplir un ingeniero, lo puede cumplir un analista de sistemas. En un mundo ideal, de nuevo, tendríamos que poder optar entre especializaciones, pero la verdad que hoy por hoy, por lo menos de nuevo, año 2021, en la jurisdicción bonaerense, eso no sucede. Si tienen un perito informático para sortear, agradezcanlo, porque la verdad que no son muchos. ¿Qué objeto tiene la prueba de pericial informática? Bueno, que el juez pueda tener certidumbres técnicas acerca de las características de la prueba electrónica y determinar si la misma se corresponde con los postulados efectuados por las partes a lo largo del proceso. Es decir, que el experto determine si se trata o no de un documento original, si fue o no modificado en lo que hace la integridad, y si la misma posee signos distintivos que permitan la individualización del emisor, ¿no? Lo que es la autoridad del intercambio. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos de la tarea forense sobre el trabajo sobre esta fuente de origen electrónico. Yo no soy perito informático, yo no soy ingeniero, no soy analista de sistemas, me baso y me fundamento en lo que han escrito autores que sí lo son. Correos electrónicos, el perito examina los mensajes de correo y emitirá un dictamen en el que razone acerca de autenticidad o manipulación de los diferentes elementos, el remitente, destinatario, asunto, contenido, geolocalización, análisis de los archivos adjuntos, metadatos, encabezado del correo, etc. Contenido de un ordenador, se trata sin duda del dictamen pericial más solicitado. En este caso, el encargado suele consistir en la localización de la evidencia electrónica solicitada por el cliente en el ordenador investigado. El dictamen pericial concluirá según los exámenes realizados en el dispositivo, si se han eliminado determinados archivos, de qué manera y en qué momento, si se ha accedido a ciertos datos sensibles, quién fue, cuándo y de qué manera, caso de espionaje, bueno, un montón de aplicaciones y de casos de uso que tiene. Manipulación de archivos audiovisuales, el perito examina los archivos digitales, audio, video, combinación de ellos y determina si son auténticos o han sido manipulados. Desarrollo de software, etc. Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, por el cual el abogado ha requerido la intervención de un especialista informático y le ha solicitado que cumpla con que responda, determinados puntos de pericia que ha colocado en su demanda o contestación.
El artículo 477 establece, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que será estimada por el juez, ¿no? Desde ya la fuerza probatoria del dictamen provincial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados. Y por supuesto los demás elementos de convicción que existan en ese caudal probatorio originado en dicho pleito. A la fecha yo no conozco un fallo donde un juez se aparte de lo que dictamine un especialista informático. Si el especialista informático dictamina fundadamente desde ya que existen ciertos indicios importantes acerca de la autoría de un intercambio comunicacional, bueno, la verdad que no conozco y sería muy raro que un juez falle en contra de ellos. ¿Por qué? Y bueno, por el grado técnico que requiere la materia, ¿no? El grado de conocimiento técnico que requiere la materia de por sí. Yo la verdad que tanto en sede penal como en sede civil no conozco un fallo donde un juez se aparte de un dictamen de una pericia informática. Si ustedes conocen, ya les pido que lo establezca expresamente en el texto del fallo, ¿no? Que me lo haga llegar porque me es de suma interés. El dictamen deberá contener la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde. Bueno, hay ciertas metodologías por las cuales se extrae o se analiza el documento electrónico. Muchos de estos principios que les voy a decir ahora, de estas modalidades, son obtenidas de los protocolos de cadena de custodia que existen en sede penal, pero a grosso modo hay varios protocolos de cadena de custodia para la evidencia digital hoy por hoy aquí en Argentina. De nuevo, todos son más que nada propios de la sede penal, digamos que coinciden en ciertas puntas, por así decirlo, como plasmar todo el procedimiento de un acta, emplear guantes, fotografiar el lugar al afirmar todos los elementos, enumerar los elementos informáticos disponibles, tanto el hardware como el software, catalogarlos en un registro, autenticar y duplicar la prueba. Siempre recuerden que el especialista informático nunca trabaja sobre originales, el especialista informático trabaja sobre duplicados del documento electrónico original. ¿Por qué? Porque si el especialista informático analiza la base de datos original y pues de alguna forma o por algún problema se corrompe esa base de datos o se borra o lo que fuere, bueno, se pierde la prueba. Entonces siempre el perito informático lo que va a hacer es trabajar sobre los duplicados de ese documento electrónico. Ahí viene todo un juego con los hashes, con cómo se realiza una copia forense exacta. No es el caso de la capacitación de hoy tratarlo aquí, pero digamos que tiene su vuelta, por así decirlo. Y por supuesto resguardar adecuadamente todo el material, ¿no? En bolsas antiestáticas. Son más completos, mucho más completos los protocolos de cadena de custodia. Acá mencioné ciertos puntos de actuación. Hoy por hoy, uno de los mayores inconvenientes que se observan en lo que hace a la interpretación, y por eso vuelvo a sostener que es muy difícil que encuentren un fallo donde un juez se aleje de un dictamen pericial informático, se aparte, de nuevo, el grado de conocimiento que, por supuesto, será necesario que tenga ese juez, conocimientos mínimos internalizados para interpretar la data y la metadata que surge del documento electrónico. Y nosotros en nuestras obras hemos aconsejado que en lo que hace la tarea valorativa de estas fuentes, de estos documentos electrónicos, fuentes de origen, de origen digital, fuentes probatorias de origen digital, nosotros intentamos fomentar que el juez por lo menos tenga los conocimientos mínimos para interpretar lo que dice el abogado litigante a través de sus escritos, la demanda, la contestación, reconvención o apelación, y también por lo que diga el dictamen pericial informático, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener los conocimientos mínimos necesarios, no hace falta que el juez se convierta en un especialista informático. Difícilmente lo sea, por hoy. Pero teniendo esos conocimientos mínimos, que es una dirección IP, que es el hash de un documento electrónico, que es un documento electrónico, cómo se almacena un documento electrónico, que es una base de datos, bueno, va a poder interpretar mucho mejor lo que el especialista informático, lo que el abogado litigante han postulado en sus propias demandas, en sus propios dictámenes. Hoy por hoy, ya de nuevo, año 2021, yo creo que esto tendría que ser algo bastante superado. Idealmente esto tendría que ser algo que se enseñe en grado, ¿no? Que todos nosotros salgamos de la facultad con estos conocimientos mínimos.
Hoy por hoy, la verdad que son muy pocas las universidades que dan estas materias en el grado. Es más que nada, son cuestiones más que nada de especialización, de diplomaturas, hasta de maestrías. Pero bueno, en un mundo ideal estaría muy bien que todo este contenido se den en el grado. Nosotros incorporamos prueba electrónica siguiendo ciertas pautas, o el fiscal incorpora prueba electrónica siguiendo ciertas pautas en sede penal. Esa prueba electrónica que nosotros vamos a incorporar al proceso, por más que el juez, que el especialista informático realice su propia extracción forense, que le requiera al abogado litigante el aporte del dispositivo, porque él quiere realizar su propia extracción, etc. Pero bueno, esa prueba electrónica que nosotros incorporamos al proceso va a ser analizada, va a ser confrontada y va a jugar como un indicio más en atención a la extracción, a la propia tarea que haga el especialista informático. Por eso yo fomento y pido en lo posible que estudien estos temas, estudienlos, no tengan miedo al posicionarse frente a las fuentes probatorias de origen electrónico. No es un conocimiento inalcanzable, es algo que se puede lograr y en nuestras obras lo hemos intentado bajar a tierra lo más posible para aquel que no tiene conocimientos mínimos de informática, lo pueda trabajar con prueba pericial informática, o aquel que ya lo tiene, ya porque le interesa la materia, bueno, pueda nutrirse aún más sobre estos procedimientos. La prueba pericial informática es idónea cuando se trata de determinar la autenticidad de un documento electrónico desconocido e impugnado, y bien si la pericia es concluyente y expresa debidamente la prueba analizada, los procedimientos técnicos empleados y los principios científicos de la especialidad en que se funda, la misma tendrá pleno valor y será determinante en cuanto a lo que ella dictamine. Recuerden que el especialista informático no es un ser todopoderoso, el abogado tiene que saber qué preguntarle al especialista, puntos de pericia. Ya hemos visto en las más diversas clases que hemos dado aquí en el colegio, correos electrónicos, redes sociales, mensajería instantánea, cómo tienen que ser los puntos de pericia que se solicita para cada caso en particular. También tengan esa consideración. ¿Está bien? Ustedes no pueden preguntar cualquier cosa. Ustedes tienen que saber qué preguntar y cómo dirigirse al especialista informático. Dentro de muy poquito tiempo ya está en preventa, aún no está en venta pública en el sitio de Thomson Reuters La Ley, pero ya está en preventa esta obra que se llama Tratado de la Prueba Electrónica, que hemos publicado con Carlos Ordóñez y con Hernán Cuadri. Son 3 tomos. Este libro, esta obra, es para el que absolutamente no tiene conocimientos sobre prueba informática, arranca desde lo más básico hasta lo más avanzado. Cómo incorporar prueba electrónica obtenida de la blockchain de Ethereum. O sea, desde lo básico, nociones básicas preliminares sobre documentos electrónicos, la teoría valorativa del documento electrónico, cómo debe incorporarse cada fuente probatoria en particular, cómo debe realizarse un acta notarial, cómo trabaja la querella, cómo trabaja el fiscal, cómo el abogado debe interactuar con la pericia informática, cómo se hace una pericia informática. Tenemos autores que son especialistas técnicos del Infolab de Mar del Plata. Bueno, humildemente creo que no va a haber otra obra dentro de mucho tiempo, por lo menos, que trate con tanta profundidad esta temática en sí. Seguramente la estaremos presentando en el colegio una vez que tengamos luz verde por la editorial, por más que, como les digo, está en preventa. Así que bueno, nada, agradecerles por haber presenciado esta capacitación desde ya, al colegio, por supuesto, por darme la oportunidad de disertar nuevamente. Y bueno, Cris, si querés habilitamos el chat y hacemos... Acabo de habilitarlo. Perfecto. Pueden hacer sus preguntas por allí. Acabo de habilitar el chat. Pueden realizar preguntas, seleccionamos algunas y la iremos respondiendo desde ya. Igual no se preocupen, yo me obligo a traer a los autores de esta obra en una jornada aquí en Loma de Zamora, que seguramente la vamos a hacer antes de fin de año para hacer una presentación completa de este contenido, y ahí ustedes van a poder interactuar, no solamente con abogados litigantes, porque la verdad que esta materia
a lo que es el público jurídico, ¿no? La da un abogado litigante o la da un funcionario judicial, pero muy rara vez toca que alguien, que un especialista informático venga a capacitar sobre cómo incorporar prueba electrónica, sobre cómo hacerles puntos de pericia a ellos mismos. Así que yo me obligo y me comprometo a hacer una jornada al respecto ahora muy en lo sucesivo. Bueno, abro el chat, veo si hay, no sé, Cris, si querés Sí, hacer alguna de las preguntas. Gastón, preguntan por allí si los juzgados realmente están haciendo uso de la prueba electrónica. Sí, están haciendo uso de prueba electrónica cada vez más, en atención más que nada en atención a la pandemia que aún todavía no está, tenemos aquí, en lo que fue el boom de la digitalización de procesos y de intercambios comunicacionales. La verdad que sí, yo cada vez veo, a ver, con esto no quiero decir que la prueba electrónica se valore de forma correcta en todos los organismos jurisdiccionales del país, la verdad que no. Pero cada vez sí reconozco son más los fallos que nos llegan, los fallos que nos hacen llegar de cuestiones vinculadas a prueba electrónica y de la más variable índole, familia laboral, cuestiones empresariales, cuestiones de puro derecho civil, penal desde ya, penal, ni me meto porque penal es desde antaño, no es algo nuevo en penal, pero sí en todo lo que es la rama civil, así que la verdad que sí. Bueno, tenemos en el público un perito informático que Perfecto. realmente elogia este consejo de saber qué preguntarle al perito informático, porque señala que cuesta interpretar muchas veces de qué se trata la pregunta en el punto de pericia, y esto es fundamental. Así que, bueno, muchísimas gracias, Dilson, por tu aporte y tu consejo. Hay un artículo en el IAPI que se los quiero, ya si me dan un segundo, ya se los busco y les pongo el link. Mientras tanto, aprovecho los segundos para responderles que sí, que va a estar la grabación subida a CALS TV en YouTube, y en cuanto al material, si nos lo remite Gastón, va a estar disponible en el área y va a ser enviado juntamente con el ofrecimiento del certificado, que es sin cargo, por supuesto, el material es sin cargo. Así que lo van a tener a vuelta de correo como han sido logueados al ingresar al Zoom. El artículo está publicado en la editorial, no es un artículo que haya escrito yo. De todas formas, le voy a preguntar al autor si me autoriza a poder remitirlo. Es un artículo que fue escrito por un perito informático, por el doctor Mariano, que él justamente habla de esta temática. Él habla qué puede hacer el especialista informático y qué no puede hacer, qué no puede responder en atención a estos temas que yo les comenté acá. La prueba electrónica siempre va a ser de carácter indicial. Le pueden preguntar al perito informático que establezca con certeza quién fue el autor del documento electrónico. No, el especialista informático no lo va a poder determinar. No lo va a poder determinar, ¿por qué? Porque jamás va a poder decir que sí, fue Gastón Vieri el que apretó el botón enviar de ese correo electrónico, fue Gastón Vieri el que pulsó el botón, la flechita, al momento de realizar esa publicación en Twitter. No lo puede establecer con un 100% de certeza. Va a poder conectar indicios que hagan a la autoría de esa publicación, de ese intercambio comunicacional, pero jamás con un 100% de certeza. A esos temas voy, en que es necesario que el abogado tenga conocimiento sobre cómo preguntar. Bueno, Cris, decime. Mientras tanto, les respondo que no hace falta que dejen la asistencia en el chat, porque nosotros recogemos precisamente prueba informática del reporte del Zoom todos los que estuvieron conectados. Bueno, algunos hablan del entorno procesal, otros del formato. Alguien aquí, esto es interesante, prueba informática, y el ingeniero le comentó que los mails cuando se borran, Policía Federal es la que tiene todos los elementos para buscarlo. Otra persona también habló de cuando se borran las constancias en Facebook. Bueno, estoy leyendo la pregunta de Facebook y después respondo la del mail. Bueno, ¿qué pasa con Facebook? Facebook tiene una situación particular. ¿Por qué? Porque siempre hay que obtener, y eso lo he explicado mucho en las capacitaciones particulares sobre cada fuente probatoria, en el caso de redes sociales, pero nosotros tenemos un periodo de ventana de actuación, ¿no? Cuando viene el cliente al estudio y nos comenta, o nos llama, o como fuere, nos dice, doctor, me está pasando esto en Facebook, están publicando tal cosa. ¿Cómo hago yo para obtener esa evidencia?
¿no? ¿Cómo hago yo en el momento? Bueno, ¿cómo la obtengo? Lo primero que se me vendría a la cabeza, bueno, voy al escribano y abrimos Facebook con mi cliente, con el requerente que le pida el acta notarial y certificamos. Perfecto, si lo puedo hacer, está genial. Siempre, por supuesto, que el escribano actúe con un especialista informático. Ahora, no lo puedo hacer porque es sábado. ¿Qué hago? El escribano no está. Una vez me tocó dar esta capacitación al colegio de escribanos y me dijeron, bueno, sí, doctor, pero hay escribanos que trabajan los fines de semana. Está perfecto, genial. Por lo menos el mío no. Así que, entonces, ¿qué hago yo cuando sucede esto el sábado? ¿No? ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque el daño se produce, esa publicación está online, está todo el fin de semana, y cuando yo voy el lunes a lo del escribano, simplemente aquel que generó el hecho, que provocó el daño, apretó 2 botones y la dio de baja y desapareció, y a mi cliente el daño le quedó igual. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Bueno, en la hora, por supuesto, me tiro el autoarchivo, lo tratamos, y pueden usar terceros de confianza. Los terceros de confianza los puedo usar en el momento. Hay que saber cómo operar con los mismos. En el IAPI hay un artículo, no lo voy a hacer comprar ahora desde ya por ese tema en específico. En el IAPI hay un artículo gratuito en el cual ustedes pueden indagar, que se llama Terceros de confianza y certificación de prueba electrónica, una nueva frontera en materia de probática. Después también Facebook tiene una funcionalidad nativa para poder exportar ciertos contenidos de la plataforma. También está, tal cual, para que ustedes se lo visualicen, algo similar, no muy similar, pero algo similar, como sería la extracción de un chat de WhatsApp desde la misma plataforma. Bueno, hay diferentes alternativas para actuar. Así si esa es tu pregunta. Si se borró la publicación, bueno, si se borró la publicación, se borró la prueba. Fuiste. Ahora, si los hechos están sucediendo y yo por X motivo no puedo ir al escribano, o no tengo el dinero para ir al escribano, o lo que fuere, bueno, tengo otras alternativas para utilizar y que ese caso no lo pueda iniciar porque no perdí la prueba. Así que en las fuentes de información que te acabo de pasar, ahí vas a tener mucho para sumergirte y que lo puedas aplicar en tu praxis diaria. Decime, Cris, si querés hacemos la última. Sí, tenemos fiscales del extranjero que elogian su excelente disertación, doctor. Bueno, algunas preguntas son similares, incluso se ha dado, como bien decís, en capacitaciones anteriores que recomendamos, están subidas acá al CV, también de la Comisión de Informática, que explica muchas de las cosas que están preguntando aquí, se han dado con lujo de detalles. Recomendamos ver entonces esas grabaciones. En cuanto a la individualización de voces, prueba informática, una pericia, análisis de audio y reconocimiento de voces, para que individualice las personas que hablaron. Las grabó en un link, así se lo han pedido. Lo tenía en pendrive y se lo piden en un link. No sé si habla de cómo debe pedir la pericial o si habla de cómo debe incorporar esos audios porque le piden que sea por un link. No sé si me lo puede. Los grabó en pendrive, pero el tribunal se los pide en un link. Bueno, eso es en atención. Calculo yo, no sé tampoco en qué jurisdicción está actuando, como para poder tener una referencia de cómo está el sistema de gestión judicial en ese lugar. Si es Buenos Aires Nación, lo voy a poder responder bien. Si es en otra provincia, no por el mero hecho que no litigo, probablemente no litigue yo ahí. Bueno, en atención a la pandemia, por supuesto, se decretaron un montón de disposiciones. Los altos tribunales de todas las jurisdicciones decretaron normativa, reglamentaciones, y en la gran mayoría, casi en la totalidad, se constituyó la figura del letrado depositario. ¿No? La figura del letrado depositario lo que hace es impedir, de cierta forma, con justa razón será, por el tema del aislamiento, de los contagios, etcétera, que el abogado pueda concurrir al organismo jurisdiccional e incorporar la prueba en su soporte como en su momento lo aconsejábamos, ¿no? Siempre este tema lo doy igual. En la prepandemia aconsejábamos que el abogado litigante lo que podía hacer para incorporar la prueba era utilizar un dispositivo óptico, grabar un CD, DVD no regrabable, cerrando la sesión de grabación para lo que hace el mantenimiento de la integridad, e incorporar mediante dicha metodología
ahí el documento electrónico, el chat de WhatsApp exportado, el encabezado del correo electrónico descargado, o cualquiera sea la fuente probatoria en particular. ¿Y por qué enseñábamos esa forma? Y así lo enseñábamos en todas las clases, inclusive en este colegio. Bueno, por el mero hecho que cuando era necesario, que era una aplicación, era una implementación que estaba sumamente, bastante masificada de las municipalidades, cuando uno le solicitaba que remita las grabaciones de la videocámara ubicada en la intersección tal, en el siniestro ocurrido, en día, fecha, tal, siempre contestaba mediante la misma metodología, ¿no? Un CD divino regrabable cerrando la sesión de grabación. Es como que nos parecía en su momento un mecanismo óptimo para incorporar la prueba electrónica. Después, ¿qué pasó? Bueno, vino la pandemia, empezaron a salir toda la normativa vinculada al letrado depositario. El letrado depositario se queda los originales, tanto de los escritos como de la documentación, bajo su órbita de custodia o de la parte, dependiendo de cómo se interprete la normativa. Lo que el abogado incorpora al proceso es una declaración jurada de que existe un original que se encuentra bajo su resguardo, o de nuevo, bajo el resguardo de la parte. Acá en Lomas hicimos una disertación sobre la responsabilidad del letrado depositario. Eso se ramifica por 10 diversos canales. De nuevo, me excede el ámbito de esta charla. Hay un artículo en el IAPI que lo trata in extenso. ¿Qué responsabilidad tengo, no? Pues yo resguardar ese cheque, si pagaré ese contrato, en el caso de que el día de mañana, por cierto motivo, no lo pueda incorporar. Porque sufrí un robo, porque se prendió fuego el estudio, porque se inundó, porque lo perdí, por lo que fuere. El cliente quedó totalmente en la nada, se pierde la prueba. Bueno, ese artículo les recomiendo que lo lean porque profundiza sobre esa cuestión. Ahora, sobre la pregunta. En atención a que surgió la figura del letrado depositario, y yo ya no podía llevar ese CD o DVD no relevable, cerrando la sesión de grabación, al organismo al momento de iniciar la demanda, o al momento de la contestación, porque me decían, no, en su momento ni siquiera saqué turno, en su momento era, no puede concurrir, use el portal para ingresar la demanda con la documental. Entonces, ¿yo qué hacía con ese CD si no lo puedo llevar en soporte físico? Bueno, en un mundo ideal, de nuevo, si fuéramos Suiza, por así decirlo, el Poder Judicial tendría que tener su propia nube, por así decirlo, ¿no? Donde el abogado pueda incorporar el documento electrónico, no solamente el adjunto PDF de la partida de función, sino que el abogado puede incorporar toda la prueba documental de origen electrónico en esa nube. Hay algunas provincias que están en alguna etapa temprana de implementación de esta nube. Nación y provincia de Buenos Aires, al día de hoy, no lo tienen. No solamente no es que no lo tienen en atención a que el espacio de almacenamiento es poco. Yo les digo, intenten subir un video que se originó en una conversación por WhatsApp al portal de la Corte, van a ver que como mucho van a poder subir uno, no van a llegar a subir dos, sino también algunas limitaciones en lo que hace al formato de los archivos. En Nación directamente él ni lo podría hacer. En Buenos Aires sí lo puedo hacer, pero el espacio de almacenamiento es muy limitado. 20 megas en provincia, 5 megas en Nación. Entonces, en atención a dicha causal y en base a lo que es la pregunta, nosotros empezamos de alguna forma a recomendar, lo digo muy livianamente, pero en realidad no es así, sino que también se publicó un artículo y se hizo un desarrollo sobre cómo debería procederse, a incorporar prueba electrónica mediante sistemas privados de almacenamiento en la nube propios del letrado. ¿A qué me refiero con sistema privado de almacenamiento en la nube? Dropbox, OneDrive, Google Drive, iCloud, etc. ¿Es lo ideal? No, para nada. Lo ideal sería que, como dicen los códigos procesales, la prueba quede en resguardo del organismo jurisdiccional. Eso sí es lo ideal. Pero dadas las limitaciones de infraestructura informática que hoy por hoy existen en Argentina, no se puede cumplir. ¿Y entonces qué sucede? Dejo a mi cliente en un estado de desamparo total, o voy por negación de justicia, que no puedo incorporar esa prueba, por el aislamiento, por la razón que fuere. No, había que buscarle una vuelta, y de alguna forma, en atención a ciertas prácticas que se estaban dando en determinados departamentos judiciales, bueno, publicamos ese artículo, siguiendo ciertas pautas, ¿no? Que siempre se hipervincule la carpeta, que es a lo que creo que se referían con la pregunta, con el tema del link.
o sea, que sea un link, un hipervínculo a una carpeta subido en una plataforma de almacenamiento privado en la nube, pero no solamente el hecho de hipervincular y cargar el documento electrónico, no. Usar el hash, ¿qué más? Dar permiso solo de lectura, nunca dar permiso de escritura, porque si yo doy permiso de escritura, cualquier tercero que tenga el hipervínculo puede acceder y puede modificar el documento electrónico. En cambio, si doy permiso solo de lectura, solamente se puede descargar, solamente se puede visualizar, pero no se puede modificar, no se puede borrar. Eso está publicado en el IAPI, en el sitio web del Instituto Argentino de Derecho Procesal Informático, www.iadpi.com.ar. Así que a él o la que hizo la pregunta, yo creo, de nuevo, no sé desde qué jurisdicción me hablan, que cuando le solicitan que lo haga vía link, es eso, ¿no? Que carguen en alguna plataforma de sistema privado de almacenamiento de la nube el documento electrónico, el audio de WhatsApp, creo que venía por ahí, y se incorpore mediante dicha metodología. A lo que yo sumo y aconsejo que vean el artículo y lean el artículo que está publicado en el IAPI para robustecer un poco más esa mera incorporación que requiere el organismo jurisdiccional. Así que bueno, Cris, bueno, si querés... listas las preguntas. Les agradezco a todos. Ya respondidas las preguntas y saludos desde todo el país y desde algún punto, por ejemplo desde Córdoba, y ahí se está gestando un congreso nacional sobre la materia, así que en cualquier momento nos vamos para allá. Ojalá que sí. Les agradezco a todos por haber escuchado. Gracias. Por haber gracias venido. A vos, Gastón. Y gracias a vos, Cris, por moderar toda la conversación. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando, como me comprometí y prometí, en una nueva jornada, probablemente el mes que viene aquí en Lomas, presentando la obra, y ustedes van a poder interactuar no solamente con abogados litigantes o funcionarios judiciales, sino también con especialistas informáticos que trabajan a diario sobre prueba electrónica. Así que bueno, les mando un saludo a todos y nos encontramos. Fenómeno, gracias. Saludos, hasta pronto.